Muy buenos días, buenas tardes, queridos amigos que nos acompañan. Somos La Hora de la Verdad. Les habla el pastor Aníbal Santeliz y en esta hora vamos a compartir con ustedes todo lo que hemos investigado hasta el momento acerca de las vacunas y el coronavirus. Es una presentación un poco larga, pero vamos a fraccionarla en varias presentaciones subsiguientes. La de hoy tratará sobre una introducción a lo que es la microbiología para entender un poco mejor lo que es las vacunas y luego el coronavirus. Así que pasaremos por una introducción de las vacunas, de la microbiología, luego hablaremos acerca de las vacunas, sus componentes, su utilidad, su historia, sus efectos, sus ventajas y desventajas, y luego pasaremos al coronavirus. Estudiaremos su historia, estudiaremos su trayectoria y estudiaremos los eventos actuales que rodean este, este microorganismo llamado coronavirus y todo lo que está ocurriendo con él y la respuesta que se está viendo en los seres humanos con respecto a este coronavirus y a esta vacunación. Así que comencemos, voy a compartir la pantalla y voy a darles algunas 27, 28 vistas y creo que serán de bastante utilidad. Muy bien, aquí estamos en el coronavirus y quiero mostrarles pues que vamos a hablar acerca de de lo que es la microbiología y lo que son los virus, cómo son, cuál es su anatomía y cómo infectan las células. Y luego hablaremos de desinfección, esterilización, antisepsia, inmunidad. Así que comencemos por el día de hoy. Este que vemos aquí es Louis Pasteur, es un microbiólogo, de hecho es el padre de la microbiología, por decir así, uno de sus precursores. Y aquí vemos cómo en ese tiempo se hablaba de generación espontánea y por qué algunas, por decir, colocábamos una carne y la carne le salían gusanos y luego moscas. ¿De dónde venían esos gusanos? Es que la carne venía, los gusanos provenían de la carne y la carne produce gusanos, o es que los gusanos se generan espontáneamente al azar, como muchos creen que este mundo pues se generó de manera azarosa a través de millones y millones de años. De manera que estaba esa pregunta en el aire y el científico Pastor se dedicó entonces a generar un flask, una botella esta de vidrio que tiene como una nariz, como un cuello de cisne. Y al colocar algún tipo de cultivo allí y hervirlo, se esperaba y no se veía ningún crecimiento de microorganismos en ese cultivo después de hervirlo. O sea que al hervirlo mataban con el calor todo tipo de microorganismos, y así que si este era un medio, por decir así, estéril, o un medio pues más bien eh, que gozaba de total asepsia, no tenía ningún tipo de microorganismos, y si continuaba de la misma manera, pues se veía que entonces no era de allí que salían los microorganismos, sino de otro sitio. Y para lograr, pues, comprobar esto, se hace otro experimento donde igual se hierve este contenedor de vidrio con cuello de cisne, pero se le rompe el cuello. Después de hervirlo, se le rompe el cuello. Al romperle el cuello, pues a esta botella de vidrio entran microorganismos y pues vemos un crecimiento microbiano inmediato o a los días. De manera que con eso se comprobó de que no había generación espontánea, sino que era del medio que lo rodeaba que alguna carne o algún tipo de medio de cultivo daba como resultado crecimiento microbiano.
Sigamos a la siguiente. Vemos acá una fotografía de microorganismos. Allí vemos una plétora de microorganismos que vemos la más grande de todos, que parece como un sol inmenso, rojo. Eso es para darnos una idea del tamaño de los microorganismos que existen. Vemos ese sol rojo es, es un glóbulo rojo. Eso sería los demás comparados a un glóbulo rojo. Vemos por lo menos una bacteria como la Escherichia coli o Escherichia coli, como le llaman algunos. Es bastante grande, sin embargo, es mucho más pequeña que un glóbulo rojo. Y le sigue las clamidias. eh, pues vemos ese microorganismo allí, grande, sin embargo, mucho más pequeño que una Escherichia coli y, por supuesto, muchísimo más pequeño que un glóbulo rojo. Le siguen las Cachinia o la Caquinia virus. Y la Cachinia tiene también un tamaño parecido a la clamidia, pero aún más pequeño. El virus de la rabia es aún más pequeño todavía. Está el ébola, aún más pequeño, pero elongado. Está alguno de los bacteriófagos o el mosaico de todo el virus que produce el mosaico del tabaco. Todos ellos aún más y más y más pequeños. Pero miren acá, allí en la pantalla, de este lado, del lado izquierdo hacia abajo, vamos a ver entre ese sol rojo y esta gran bacteria Escherichia coli, vemos un virus bacteriófago. Miren el tamaño de ese virus. Así que si una bacteria es sumamente pequeña, ¿saben? Por lo menos la Escherichia coli eh, tiene 3000 nanómetros de elongación, ¿verdad? De ancho, perdón, por 300 de ancho por 1700 nanómetros de largo. Sin embargo, un bacteriófago T4 tiene tan solo 225 nanómetros de alto. Eso es todo. Es muy pequeño. O sea, imagínate solamente al verlo allí, cuántos virus de estos bacteriófagos cabrían dentro de una Escherichia coli, que es esta violeta acá. Cabrían cientos de ellos probablemente. Y ahora aún más, ¿cuántos de ellos cabrían en un glóbulo rojo? Ahora, un glóbulo rojo mide 10.000 nanómetros. Saben que están los centímetros y un centímetro tiene 1000 milímetros, ¿verdad? Y un milímetro tiene 1000 nanómetros, perdón, micrómetros. Y un micrómetro tiene 1000 nanómetros. Para que ustedes vean lo pequeño, sumamente diminuto que es esto, solamente con un microscopio se podría observar. El virus es tan pequeño que se mide en nanómetros y el ojo de la malla de la máscara que nos ponemos para cubrirnos la boca y la nariz se mide en micrómetros. O sea, 1000 de esos nanómetros caben en un micrómetro. Por lo tanto, por el ojo de la máscara con la que nos recubrimos, podrían caber fácilmente algunos cientos de esos virus. De manera que pueden pasar y entrar como una persona por una cancha de fútbol, por una portería de fútbol, sin que nada lo detenga, por esos ojos de malla de esta máscara. Pero quiero mostrarles algo aún más. Estos son los agentes microbianos, como el HIV, el que causa la hepatitis, se parece al coronavirus, el ébola, parece una lombriz bien elongada y sinuosa, el adenovirus, que tiene esas pollitas o esos picos, el virus de la influencia, que también tiene bastantes picos, y el bacteriófago, que parece como una cajita de cristal con unas patas abajo. Sigamos viendo para ver la estructura de un virus. Dentro de un virus, el virus está compuesto por un, por un sobre que lo recubre y unas capsidias poliedrales. O sea, tiene muchísimas facetas como la
como las de un diamante, pues son cápsidas poliedrales. Y está compuesto por algunas glicoproteínas o glucoproteínas que tiene en la parte de afuera en su envoltorio. Así que vemos el envoltorio del virus con todas esos picos que están compuestos por glicoproteínas. Y dentro está ese diamante y dentro está la información genética que traen. Quiero mostrarles uno más. Ahí ven esa estructura poliédrica y ven que está compuesto por muchos triángulos que se llaman capsidias o cápsidas. Y tiene dentro un ácido nucleico. Generalmente es ARN, o sea que es un ácido ribonucleico y no desoxirribonucleico. O sea que no ADN, sino ARN en su mayor parte. Así que vemos entonces el envoltorio del virus con su estructura poliédrica y dentro de ella y dentro de esa estructura poliédrica o de esa caja poliédrica conformada por muchos triangulitos llamados cápsidos, está la información genética que ellos portan. Aquí lo podemos ver en otro tipo de dibujo. Una vez más, los picos de glicoproteínas, la estructura que lo rodea, ese envoltorio que lo rodea y que también está hecho de proteínas, y los capsómeros o esos picos. O sea, esos picos se le llama capsómeros. Ahora, ¿cómo una estructura de estas tiene información genética? Saben, la información genética se transmite solamente por replicación. O sea, porque una célula madre y una célula padre se juntan y cada una dan su mitad. O cuando se replica, siendo que una sola célula le sale una cintura y se convierte en dos, pero pasa por un proceso llamado mitosis, donde esa información genética se divide en dos, se vuelve a copiar, se divide en dos y una vuelve a ser una copia de ella misma y la otra una copia de ella misma y allí se dividen las células. Ahora son dos células, ya no es una, son dos. Lo que quiero decirles es que estas células tienen una cantidad de factorías adentro de ellas, que son las responsables de fabricar estas proteínas y de fabricar todos los elementos para reconstruirse, para volver a construirse, para replicarse a sí mismo, la autorreplicación. Sin embargo, los viruses no poseen ningún tipo de factorías de replicación. Ellos son un organismo, por decir, parásito, que entra a una célula, inyecta una información genética y esa información genética viaja dentro de la célula, dentro del citoplasma, y logra replicarse por los mecanismos que hay dentro de esa célula, los mecanismos de replicación que hay allí. Aquí vemos entonces los capsómeros que están allí y las glucoproteínas que están alrededor del virus y vemos el de ADN que está dentro del virus o el ARN que está dentro del virus, depende del tipo de virus. Y aquí vemos que parece como si fuese una nave espacial, los bacteriófagos. Los de la influenza tienen ARN, los adenoviruses tienen ADN y el del responsable del mosaico del tabaco, pues tiene ARN. Aquí los vemos todos ellos y con fotografías de microscopios electrónicos. Sigamos adelante. Aquí vemos entonces la forma icosaedra que tiene o poliédrica que tiene y que es la manera más eficiente de energía para ensamblar estos capsómeros que son triangulares. Mira cómo se ensamblan probablemente por magnetismo y allí vemos cómo forman una cajita, un pequeño cofre donde tienen el ADN. ¿De dónde sacaron ese ADN? Solamente hay dos vías. La vía de la evolución y la vía de la creación.
De manera que aquellos que creen que la evolución es un hecho, pues concluyen pues que esto a través de millones y millones y millones de años llegó a crearse un virus y a tener una información genética dentro. Pero aquellos que creemos que Dios es el creador de todas las cosas, entonces no le encontramos la explicación de cómo este tipo de virus o este tipo de microorganismos no está vivo, no tiene ninguna factoría dentro, no tiene organelos dentro de su estructura celular o poliédrica y cómo logra replicarse, cómo llegó allí en primer lugar, sería un misterio, porque si no lo creó Dios, nosotros los que somos creacionistas, solamente nos queda una vía y es que fue creado por el hombre. Por lo tanto, aquellos que creemos en la creación y vemos que este organismo no está vivo y no tiene ningún tipo de mecanismo de replicación genética, solamente nos queda concluir de que fue hecho por mano humana, a través probablemente de nanotecnología. Aquí vemos cómo infecta el virus a una célula. Entra al citoplasma, traspasa la membrana plasmática, pero para poder traspasar la membrana plasmática necesita permiso de la célula para poder traspasarla. La célula tiene unos receptores y estos picos o capsómeros que tiene el virus hacen contacto con estos receptores y la célula entonces se abre y lo deja pasar. Así que necesita tener justamente como la llave para poder abrir la puerta de la membrana celular y entrar a la célula. Una vez que lo logra hacer, mucho más adelante hablaremos de lo que es el coronavirus y las vacunas y cómo logran hacer esto. Esos mecanismos de entrada, un poco más complicados, los explicaremos más adelante. Pero por ahora podemos ver que logran entrar y al entrar, tienen o pasan por un mecanismo de replicación. Bien sea que entran primeramente a la, a la membrana, traspasan la membrana, llegan al citoplasma y luego pasan al núcleo. Y allí en el núcleo, entonces, se replican trozos de eso, pasan del núcleo, vuelven hacia afuera, no hacia afuera de la célula, sino entre el núcleo y el citoplasma. Y allí entonces se ensamblan y luego salen ensamblados ya de la célula un montón de virus de esos. A veces ocurre también que ah, no salen ensamblados, sino que salen las partes y las partes se ensamblan afuera. Pero siempre logran infectar al virus, infectar a la célula, entrar a ella, replicarse y convertirse en muchos de ellos que irán a su vez a otras células para infectarlas y hacer lo mismo. En el caso nuestro, pues cuando somos infectados por un virus, si el virus llega a ganar la batalla, infecta todo nuestro sistema, pues estamos perdidos, estamos muertos. Pues. A no ser que pues nuestro sistema inmune los localice y los marque y luego los mate. Qué interesante. Tenemos todo un sistema inmunológico de espías y policías micro que van por todo nuestro cuerpo y cuando hay un agente extraño y lo consiguen, lo marcan. El marcador se llama ubiquitina y luego las células que están diseñadas para identifican y las células que están diseñadas para matar, matan el virus. Eso toma un tiempo y ese es el tiempo que dura una persona enferma, con una enfermedad. Pues. Hablemos de virus o de bacterias. En el tiempo que transcurre en identificar que es un agente extraño, colocarle una marca y comenzar a matarlos. Para eso es que creamos los anticuerpos. Pero sigamos adelante, pues vemos allí el ciclo, ¿verdad? Entra, deposita su información allí en el citoplasma o dentro de la célula,
pero del citoplasma, dentro del citoplasma está el núcleo. Así que van incluso hasta el núcleo a través de una transcripción reversa, se integran al mecanismo genético de transcripción, de replicación, y salen para ensamblarse. Y allí comienzan a ensamblarse, ya en el número 6, y logran salir ya un montón de virus de esa célula, hasta que la célula finalmente no aguanta más y muere. ¿Qué son agentes patógenos? Los agentes patógenos son microorganismos infecciosos que causan enfermedades. Y hay varios de ellos. Déjenme mostrarles. El sistema inmune protege contra viruses, bacterias, hongos y parásitos. En la palabra se puede decir viruses, lo cual es muy extraño, o podemos decirle sencillamente virus tanto al singular como al plural. Al plural. Se me lengua la traba. Entonces tenemos los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Todos ellos afectan el sistema humano, el organismo humano. Pero nosotros tenemos un sistema inmune que nos protege contra todos ellos. Por eso es necesario desinfectar o esterilizar ciertas cosas para protegernos nosotros externamente, justo antes que entren a nuestro organismo. Cuando entran a nuestro mismo organismo tiene mecanismo de protegerse, pero antes que entren a nosotros, debemos entonces nosotros desinfectar las cosas y esterilizar las cosas para cuidarnos. Pero ¿qué significa desinfectar o esterilizar? Desinfectar, saben que infectar básicamente significa remover el contaminante, es la desinfección. Algo infeccioso es un contaminante, así que desinfectar es remover ese elemento patógeno, ese elemento contaminante o los causantes de esa enfermedad. Esa es la desinfección. Un desinfectante mata los microorganismos vegetativos, pero no las esporas. O sea, mata a los padres, pero no los hijos. Mata a las gallinas, pero no destruye los huevos. Ahora, la esterilización mata todas las formas de vida. O sea, mata a la gallina y mata a los huevos. De manera, vuelvo atrás. Desinfectar mata a los microorganismos, pero las esporas o huevitos quedan. Durante la esterilización matamos también los huevitos, de manera que las cosas quedan estériles. Por eso una persona estéril no puede dar hijos. Un medio estéril no va a dar ningún tipo de formas de vida porque ha sido esterilizado. Y eso es lo que hacía Pasteur al principio con las botellas que les mostré con el cuello de cisne, que si lo calentaba, lo esterilizaba porque queda muerto todo eso o cualquier huevo, no hay formas de vida remanentes allí. La antisepsia. ¿Qué es la asepsia y la antisepsia? Sepsia es cuando algo queda contaminado. Ahora, la antisepsia es un proceso que elimina todos los microorganismos transitorios de un tejido vivo y reduce la flora residente. O sea, elimina todos los microorganismos transitorios que puedan haber allí y así se vuelve algo pues antiséptico. Por eso hablamos de algunos líquidos que son antisépticos porque remueven o eliminan todo tipo de microorganismos transitorios en cualquier tejido en el momento. La asepsia es un estado idílico en el cual los instrumentos todos los utensilios de incisión quirúrgicos están libres de microorganismos patógenos y flora transitoria. O sea, no hay nada y es totalmente estéril, una asepsia total. Generalmente en los laboratorios tenemos algunos hornos que le llamamos autoclave. En los autoclaves colocamos todos estos instrumentos para que al trabajar con ellos pues estemos seguros que no va a haber ningún organismo extraño que va a entrar de donde nosotros estamos trabajando. ¿Cuáles son las vías de transmisión para uno como persona o un animal o algún vegetal contagiarse? Pues está el contacto directo, está el contacto indirecto, está el contacto con el aire y está también los vectores de transmisión o los vehículos de transmisión.
Así que en estas vías de transmisión, pues podemos, si queremos limpiar todo tipo de posibilidades de ser contaminados, tenemos que también pensar en todas estas vías de transmisión. El contacto directo, que es lo que se les dice a las personas que tengan cuidado con quien se hacen contacto, y por eso los 6 pies de separación y todo eso. El contacto indirecto es porque si tengo las manos contaminadas y tomo el celular con mi mano y ahora te paso el celular a ti, quizás tú tenías tus manos limpias y tomas el celular y ahora pues estás contaminado tú también porque te lo transmití a través de lo que yo toqué y tú tocaste. O al revés, si tú estabas contaminado, al volver yo a tomar mi celular, entonces quedo yo contaminado. Ese es un contacto indirecto. Contacto con el aire es porque en el aire hay mucho tipo de microorganismos, está lleno de microorganismos. De manera que no hay manera de tener una inmunidad de rebaño, donde todos estemos totalmente inmunes y libres. Eso es un estado idílico, eso es imposible, porque vivimos en un mundo contaminado, no vivimos en un laboratorio. No vivimos en un laboratorio cerrado sin ningún tipo de agentes contaminantes. Estamos tocando todo tipo de organismos y eso más bien nos hace bien porque estamos creando todo el tiempo inmunidad. Desde el momento en que nosotros nacemos, vamos tocando ciertas cosas, vamos exponiéndonos a ciertas enfermedades y algunas las sufrimos, ¿verdad? Pero al sufrirlas y al estar al contacto con ellas, nos hacemos de una manera u otra inmunes, pero ya conversaremos de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad que es inducida. Muy bien, ¿qué es inmunidad? El estado innato o adquirido de permanecer intocable a una enfermedad. O sea, cuando nos hablan de inmunidad, es que, como vemos esa imagen allí, es que la enfermedad no logra tocarte, no logra hacerte nada. Como que estuvieras impermeable en un medio acuoso, impermeable sumergido en el agua, llena de contaminantes, pero tú no te tocan porque estás con un ropaje completo, algo así. Entonces la inmunidad es ese estado que es, bien sea innato o adquirido. O sea que hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y cuando esta persona lo tiene, entonces no es contaminado por la enfermedad. De manera que aquellos que les han prometido inmunidad, pero luego le dicen que pueden enfermarse, entonces esa promesa de inmunidad era falsa o se hizo falsa. Porque si soy inmune, no debo contaminarme. Ya soy inmune. Y eso para proveer inmunidad protectora en el futuro contra una enfermedad, entonces se crea esta inmunidad innata o adquirida. El sistema inmune debe primero haber batallado contra la enfermedad. O sea, batallo contra la gripe, me enfermé de la gripe y luego de enfermarme de la gripe, no vuelvo a sufrirla. Porque ya estoy inmune contra la gripe. El problema con la gripe es que hay nuevas formas de gripe que infectan, no es exactamente el mismo virus, el mismo microorganismo, y por lo tanto la persona vuelve a enfermarse. Pero veremos que hay maneras de crear, más adelante lo veremos, que hay maneras de crear un virus o un agente patógeno e ir dándole, digamos, poder a ese agente patógeno para hacerse invisible a las células que los matan, al sistema inmunológico. O sea que a nivel humano podemos crear armas biológicas que logren entrar e infectar a una población. En medicina, el éxito más grande en el campo de la inmunología se le atribuye a la vacunación. ¿Cómo logramos quedar inmunes y tener inmunidad de rebaño de la cual han proclamado por años? Es a través de la vacunación. Es el medio más o la herramienta más preciada y más poderosa que hasta ahora la medicina se
se, se- se refiere a sí misma o se las autoadjudica. Vemos esta la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, eh, pues hay personas que una enfermedad no los toca. Por más de que se estén expuestos a ella, la enfermedad no les hace absolutamente nada. Pero la inmunidad adaptativa es aquella que a través de medios naturales o artificiales logran entonces estar inmunes ante esa enfermedad. De manera que la inmunidad adaptativa sería cuando una persona sufre de la enfermedad, el cuerpo entonces crea, el sistema inmunológico crea anticuerpos que son como pequeños, digamos, pequeñas alarmas o fotografías de ese agente patógeno y de manera que nunca más el agente patógeno como tal puede entrar. Tendría que cambiar para poder entrar porque ya le tienen su foto y apenas entra el organismo se encarga de ellos, el sistema inmune y los mata. Esa es la inmunidad adaptativa. Y esa se logra, como les dije, bien sea porque me enfermo o porque me colocó una inyección, una vacuna. Y las vacunas fueron diseñadas para eso, para crear en las personas esa inmunidad adaptativa, en el cual supuestamente, o el estado idílico o estado ideal, pues sería de que la persona adquiera la vacuna y la vacuna no desarrolle la enfermedad en todo su potencial, sino que solamente desarrolle los anticuerpos para ello. Lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima vez, en la próxima entrega, estaremos hablando acerca de la historia de las vacunas y cómo fue que las vacunas llegaron a nuestros días. Así que no se estén pendientes, no se vayan y voy a subir esta segunda entrega acerca de y vamos a ver la historia de las vacunas por demás interesantes. Por acá quiero decirles de una vez que la historia de las vacunas es bien oscura porque sus bases mismas eh, parten de unas premisas nada científicas, premisas falsas si se quieren. De manera que los invito a que veamos la segunda parte acerca del coronavirus y su historia. Que Dios los bendiga y seguimos entonces conectándonos con la hora de la verdad. Les ha hablado el pastor Aníbal Santeliz. Dios les guarde, tengan un feliz y hermoso día.